Muy buenos días a todos. Daremos inicio al webinar. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Saavedra, directora climática de la Organización Acción Climática. Alejandra, ¿me podrías verificar si se escucha? Listo. Les damos la bienvenida a nuestro séptimo webinar. Este webinar va a tratar sobre virus, atmósfera y salud pública en tiempos de COVID-19. Las evidencias son contundentes y a nivel global nos hemos visto afectados por el COVID, pues esta pandemia nos ha generado diversos retos, principalmente incorporar la salud pública en las agendas de desarrollo, fortalecer los esfuerzos, indicadores de sostenibilidad, nuevos escenarios a un sistema de salud resiliente. Estar expuestos a altas concentraciones en contaminantes atmosféricos y las condiciones ambientales inciden a la propagación de diversos virus. Todos los sectores, todos los actores estamos involucrados y debemos implementar medidas y compromisos en temas de salud pública. El día de hoy nos acompañan dos expositoras. Iniciaremos con Eliana Martínez Herrera. Ella es magíster y doctora en epidemiología y estudios en gestión y planificación en la cooperación de desarrollo y gobernanza en salud. Y posterior a ella nos acompaña María Cristina Franco Piedradita. Ella es consultora independiente con experiencia en la gestión para la conservación de sistemas naturales, planificación y ordenamiento territorial. Al finalizar ambas sesiones, les agradecemos si tienen alguna duda y alguna inquietud, las puedan plasmar dentro del chat del grupo y por favor mantengan sus micrófonos apagados. Iniciaremos con Eliana Martínez. Ella es odontóloga y salubrista, magíster y doctora en epidemiología, coordinadora de la línea de investigación Epidemiología y Salud Urbana, del Grupo de Investigación de Epidemiología. A su vez, es líder en el Seminario Transdisciplinario Salud Ambiental y Cambio Climático de la Universidad de Antioquia. Profesora invitada al Grupo de Investigación de Desigualdades en Salud, Ecología y Condiciones de Empleo, Políticas Públicas en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España. Agradecemos, Eliana, nos puedas iniciar con tu presentación y proyectarla. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta estupenda invitación. Me encuentro a 7 horas de diferencia de las personas que están en Colombia y, por supuesto, las personas que están en Chile y en Perú. Qué rico poderlos escuchar desde estas tierras mediterráneas. Quiero dar las gracias a ustedes por este espacio tan fabuloso, tan oportuno, tan necesario y sobre todo tan cálido. Veo la construcción seria, responsable de un grupo que ha venido poniendo sobre la mesa responsablemente, digámoslo de manera redundante, un asunto frente a la mirada desde el sector empresarial, que por supuesto para nosotros ha sido un asunto retador, realmente esa es la palabra. Y hoy amanece América Latina con recuperados 230.000 personas, muertos 32.000 personas, casos alrededor de 600.000 personas. Esto, si bien es un asunto que no es para nada alentador ni asustador, es la realidad de algo en lo que Brasil toma la primera línea, México, Perú, Ecuador, Colombia en quinto lugar, Chile en sexto. Muchas cosas serían las que tendríamos que debatir alrededor de estas cifras y de estos números y de cómo se están comportando en los diferentes países. Hoy me acompaña Manuela Gutiérrez García, quien asiste el seminario transdisciplinario y muy amablemente nos va a ayudar con las diapositivas para que empecemos entonces con nuestra presentación. No quería dejar pasar esos números porque realmente nuestras condiciones hoy, pues muchas noticias empiezan a plantearnos el asunto del epicentro que ya llega en América, el epicentro que ya se convierte en la mirada de América Latina y realmente pudiéramos pensar que hemos ganado tiempo conociendo un poco qué pasa en los otros continentes, pero nuestras realidades sociales son bastante diferentes. Manuela, ¿podemos entonces, por favor, avanzar con las diapositivas?
Bueno, no la veo, no sé qué aquí No, No, no sé, no están proyectadas, no se están viendo, mano. pero nadie más la ve. Yo la veo acá compartida. Preguntémosle a las otras personas. Sí. ¿Sí se No está se viendo? ve. No, no se No entiendo por qué unas personas la ven y otras no. Quizás sean los programas o los computadores que tengan, Está Manuela, por las favor, versiones que colócalo tengan. como si fuera un fichero. Sí, está fija, o sea, para fijar la diapositiva al fondo. Tal vez el que creó pues el meeting de pronto pueda hacerlo. Bueno, voy a dejarla de compartir y ya mismo. Bueno, mientras esto se va solucionando para que Ya vamos la ven. ganando tiempo y me quieran seguir escuchando, yo creo que ya. Excelente, gracias Manuela. Pongamos la anterior, porfa. El temario que tenía para el día de hoy, que creo que es bastante diciente, quiero es dejar unos mensajes muy claros que les lleguen a sus equipos de trabajo y ustedes si están en algún nivel directivo puedan avanzar acuciosamente y poder tener esto muy presente. Pues estamos hablando de, o quiero plantear cuatro asuntos. El tema atmósfera y virus es un tema que hoy en cualquier parte del mundo se está tocando desde cualquier perspectiva. El tema de las hipótesis alrededor de esto empiezan a hacer sus aproximaciones frente a lo que ello significa, pero estamos hablando es de un nuevo virus, de una nueva enfermedad y de una nueva normalidad. A esto me referiré. Me referiré a un asunto de agendas internacionales a los que hemos dispuesto el globo en su respuesta al planeta, un poco en clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Organización Panamericana de la Salud en esa apuesta de acortar tiempo y ganar expectativas con los compromisos que implica entender la salud, el ambiente y el clima, porque son tres asuntos que están ligados y que no pueden desprenderse el uno del otro y que nosotros como salubristas hemos hablado de salud ambiental, pero el reto es en ese ejercicio de las distintas miradas y decisiones sectoriales, cada uno en su rol hará más énfasis en uno de esos tres elementos. Me referiré a un poco a las intenciones que los ministros de salud, si ustedes no están en el sector salud, esto es algo importante, han hecho esfuerzos para pensarse el plan andino al cambio climático en salud. Esto es interesante dado que el llamado actual es a pensarse la salud en todas las políticas y en ese sentido a cómo conversar entre los distintos ministerios en un asunto de bajarlo de arriba hacia abajo, pero cómo conversar en un asunto entre los sectores de abajo hacia arriba. Esto para quienes están en ese nivel directivo saben que no es nada fácil. Me referiré al ejercicio que hemos venido haciendo en Antioquia, Medellín, con el seminario y un poco a la provocación cuando me hacían esta invitación a las acciones empresariales que quizás nosotros estamos viendo desde el sector salud, pero que para ustedes puede ser parte de ese reto y de ese desafío de posicionarse empresarialmente, pero que para nosotros el asunto corporativo implica ese acercamiento y ese diálogo en la participación y en la política a las decisiones mismas de lo que sucede en sus territorios. La siguiente, por favor. Entonces, para que vamos entrando en materia, pues hemos visto estos meses este dibujito de esta coronita y hemos empezado a entender la velocidad del contagio y hemos empezado a tener información del pangolín, del SARS en el 2002, ¿cierto? El primer coronavirus, el MERS en Jordania en el 2012 y así sucesivamente. Estas diapositivas lo que quieren es para ustedes invitarlos a que no hay evidencia, se está construyendo, hoy ya se tiene nueva evidencia, pero dado las mismas decisiones de cómo vamos encontrando el camino para volver a la normalidad, no se tiene completamente ese seguimiento. Entonces, cuando uno empieza a preguntarse por qué es importante ese distanciamiento social, es porque esas cositas que ven ahí de la corona
Las asticas, cada una de eso ha sido estudiado milimétricamente y ahí es donde empieza uno a entender qué sucede con esa velocidad del contagio, qué sucede cuando solo pensamos en, por ejemplo, ver solo 5 personas al día en vez de ver 20. ¿Qué pasaría con esa dinámica de la transmisión cuando en vez de infectar una gran cantidad, estaríamos hablando por el potencial que se tiene de pasar de un 0,1 al día a 0,3 personas en ese sentido? O sea, de pasar de 20 a 5, esos son los números que esa dinámica de la transmisión implicaría y por qué la importancia del distanciamiento social. Entonces piensen ustedes en sus empresas y en esa nueva normalidad y tal vez en ese reto de lo que implica no solo en términos de costos, sino de mantener la perspectiva y la escala visible de lo que son sus tareas y sus compromisos sociales de cara pues a la sociedad y al desarrollo mismo económico, pero lo que ello implica es entender en esa nueva normalidad cómo es la manifestación de la nueva infección y qué es lo que lleva a plantear la importancia de dialogar permanentemente con la salud pública. O sea, nos ha costado mucho en nuestros territorios y en nuestros países latinoamericanos asumir los ejercicios estratégicos de cara a la salud pública, cuando la salud pública es una, digamos, es aquello que implica la salud de los colectivos y por supuesto el entorno laboral no es solo el aseguramiento del bienestar de los trabajadores, es también el bienestar que se refleja cuando en sus acciones están entrando en diálogo permanente con los territorios. La siguiente diapositiva, Manuela, por favor. Entonces, nosotros desde el seminario, entendiendo la complejidad del asunto, planteamos un documento muy sencillo, 2, 3 páginas, se los podremos compartir a través de los organizadores y sería muy interesante si lo pudieran tener también dispuesto en la página web de Acción Climática, porque el asunto pasa por entender la cultura, las condiciones socioeconómicas, la gobernabilidad, la capacidad y respuesta del sistema de salud, las condiciones ambientales y las intervenciones en el ecosistema. ¿Dónde están ustedes? Sería nuestra pregunta. ¿Por qué se tienen diferentes formas de manifestación en los territorios? La economía, la cultura, la respuesta del sistema. Pero un reto de esas acciones empresariales está perfectamente ligado al asunto de la gobernanza corporativa, el diálogo con el Estado de los países y por tanto la importancia que es en el ciudadano ver en su territorio actores comprometidos con las acciones que interfieren en la propagación del virus. Ha costado mucho y todos hemos sido parte de ver cómo es ese día a día de aplazar las cuarentenas, cambiar las estrategias de las cuarentenas, modular las cuarentenas y estar pendientes de los cambios que se suceden quincenalmente. ¿Por qué quincenalmente? Porque en esa miniatura de virus se empiezan a ver cómo son las manifestaciones al contacto, al contagio, a la propagación y al aumento como análogamente en las cabezas nuestras tenemos el VIH-Sida, es lo mismo, el virus y la enfermedad. Esta afirmación me parece muy interesante de todo lo que hemos encontrado, de qué pasa con las partículas, por qué las partículas, qué se queda suspendido en el aire. De pronto Cristi nos va a ayudar un poco también a conversar en su conversación, a plantear esto, pero es que ya venimos respirando aire contaminado, ya tenemos comorbilidades, ya tenemos personas asmáticas en nuestro medio, ya tenemos hipertensos, ya tenemos diabéticos y quizás entonces en los sistemas, así como cualquier teoría de sistemas, el cuerpo no está aislado, el corazón no es el corazón. ¿Qué sería el corazón sin los pulmones y el corazón sin el cerebro? Y entonces en esa manera, como encontramos esa conexión, la inflamación en los pulmones aumenta, potencia toda la respuesta del sistema cardiovascular, se desencadena todo el proceso biológico. O sea, hay unas diapositivas muy desde esa perspectiva biológica para que no se me agobien ni se asusten, pero lo interesante es ponerle un poco de sentido desde la responsabilidad que tienen ustedes en sus sitios de trabajo y de incidencia. Y entonces, claro,
en un lugar contaminado, si además contraemos COVID, no nos sorprendamos que ya los efectos del material particulado está y el desenlace clínico es mucho peor. Esta es una traducción muy interesante de una investigación en Harvard, donde después de entender cómo los investigadores en Italia sobre todo, hacen esas reflexiones, pues entonces entendamos la sinergia, lo que potencia, lo que hace más grave la situación. Por eso aparecen muchas personas con enfermedades de base que están muriendo por coronavirus y que por supuesto, digamos, la probabilidad de los adultos es mucho más alta a la de los niños, mucho más alta a la de los jóvenes. La siguiente, por favor, Manuela. Entonces, rápidamente, estamos viendo que hay unas celulitas que son hospederas, hay unos neumocitos que responden a cómo se está presentando eso tan chiquitico que llegue y se quede allá por allá pegado, si esa fuera la palabra, los macrófagos que empiezan a englobar y a hacer esas reacciones, en la cavidad, en la mucosa nasal, absolutamente en ese tamaño y cuál es la velocidad con que entonces se empieza a hacer su recorrido y su paseo por todo el sistema respiratorio. Y quise poner esto intencionalmente, más allá de poder explicar hoy aritméticamente o el significado de las dimensiones, es lo diminuto que es y la velocidad con que pasa de ser una célula hospedera, pasemos la siguiente, Manuela, a la concentración, Manuel, la siguiente, gracias, a la concentración que ello implica cuando está en nasofaringe, garganta, heces y esputo. Hemos encontrado investigaciones, sí, gracias Manu, ya voy para esa, déjala ahí. Hemos encontrado investigaciones donde el agua, la calidad del agua, por supuesto, no, la anterior, Manuela. Eh, Esa, gracias. La calidad del agua se encuentra el virus. Hemos encontrado también en el esputo, pues, o sea, cuando digo hemos, pues no soy yo, son los investigadores en países, por ejemplo, con malas o peores condiciones de calidad de vida y con condiciones de potabilidad de agua deficientes, porque por supuesto nasofaringe y garganta pues tienen una aparición y tienen una observación en el diagnóstico mucho más elevada. Pasemos la siguiente, Manuela. Ahora sí. Entonces, claro, como todo ha tomado su tiempo y ustedes estarán preguntándose como muchos en el sector empresarial, ¿y esto por qué no arranca y esto por qué no empieza? Si han escuchado a sus ministros de salud, si han escuchado, por ejemplo, la persona encargada del Instituto Nacional de Salud en Colombia, Marta Beatriz Ospino, pues ella ha estado muy de cerca en la presidencia, pero es precisamente tratando de entender en esa dinámica de la enfermedad cómo en la contención con las personas confinadas logramos entonces tener estos datos de cómo aparecen los anticuerpos en sangre, datos de cómo se sostienen esos anticuerpos, y miren que la evidencia es de 2 años a 3 años, y eso implica que para el SARS-CoV-1, o sea, el beta, este nuevo beta coronavirus, todavía no tenemos esto. Por eso no es solamente decir que, ay, no tenemos vacuna, no ha llegado la vacuna, no. Es decir también cómo en la lectura de la seroprevalencia, es decir, entender cómo en ese diagnóstico poblacional todavía nos falta mucho para llegar a la inmunidad de rebaño. En España, les pongo el ejemplo de lo que estoy viviendo acá. Cuando hace 10 semanas esto empieza y el estudio de seroprevalencia solo se planteó y ya se tienen datos e información hace 20 días, la seroprevalencia implicaba esperar qué pasaba con las personas que se recuperaban y cómo era la recuperación. Entonces eso implicaba entender hoy que aquí se habla de un 5% de seroprevalencia para una inmunidad de rebaño del 60%. Ya ustedes por sus números empezarán a imaginarse cuánto se va a demorar esto. Entonces ahí hay un mensaje. Esta nueva vida, esta nueva normalidad nos va a poner de cara a una acción paciente, prudente y muy responsable por parte de quién, de los trabajadores, de las empresas que puedan tener unidades de vigilancia epidemiológica laboral, de lo que estén comunicando, registrando a las secretarías de salud, de que no es una simple gripita y que tal vez no pensar como lo está el mensaje que está mandando el presidente de los Estados Unidos de que él mismo se está tomando el tratamiento, porque quizás esto todavía no esté resuelto. Veo que seguimos con dificultades en la presentación.
Voy por la diapositiva número 7. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, pero Ok, se dejó de ok, proyectar la presentación. Ay, ¿en serio? ok. Todavía no. Sí, no, dale otra vez, Manuela, por favor. Porque entonces yo les puedo ir. Ok, vamos a ver, porque entonces para Sí, las empresas dale a ver. es muy, ya, gracias Manu, para las empresas es muy importante entender asuntos como el número relativo básico. Por eso se los pongo acá, porque van a empezar el absentismo laboral brutal, el asunto de las incapacidades, el asunto de no tener estas búsquedas de casos, como empieza ya una nueva fase, en una nueva vida en las ciudades. Entonces, claro, en España pasó del 11% en el pico a hoy estar en un R supremamente bajito, pero lo que típicamente se ha observado es de un 2 a un 4, o sea, esta lectura implica cómo ha sido la manera en que se han ido dando las instrucciones a cada uno de los departamentos y de las ciudades y inclusive hasta el nivel de los barrios. Y pongo esto porque pues nosotros tenemos unas condiciones de vida y de relacionamiento con nuestros vecinos y con nuestra realidad, por la inseguridad, por las dificultades en el transporte, que hace que ese rigor no sea tan fácil de abordar, pero sí las empresas pudieran allí tener un ejercicio ¿de qué? De posicionamiento frente a poder tener no solamente la temperatura tomada a la entrada del trabajo o los equipamientos nuevos de protección personal, sino tal vez un acompañamiento muy en fichas de la información misma de cómo vaya siendo la dinámica de los trabajadores. Recordemos lo que implica montarse en el metro, lo que implica el transporte, etcétera, etcétera. Y esta diapositiva, sobre todo, para nosotros los salubristas y epidemiólogos es muy importante porque nos muestra, digamos, ese periodo de latencia cuando se está expuesto, diferente al periodo de infección, diferente a la aparición de los síntomas. Y esta es supremamente interesante porque entonces le va diciendo, nos va contando qué pasa con esa dinámica casi que por los casos leves en 2 semanas frente a los casos severos a las 6 semanas, cómo son los desenlaces y cuáles son las recuperaciones. Pasemos a la siguiente, Manuela, gracias. Y aquí, claro, está en la nueva normalidad, la quise poner muy provocadoramente, si esa es la palabra, porque efectivamente, pues, aunque se tienen todas las dudas y se tienen todavía muchos los cuestionamientos para hacer las aseveraciones de los aerosoles en el aire y las partículas y el virus en el aire, pues se mantiene estable, y esto es lo que hemos escuchado, se mantiene estable en la superficie, se mantiene estable en el medio ambiente, y entonces todas estas medidas de las limpiezas, a veces exageradas, ahí hay una alarma y una alerta, y son los químicos de manera exagerada que también estamos utilizando. Estamos respirando hipoclorito, no sabemos manejar el cloro, por poner esa denominación. Entonces, ahí la transferencia del conocimiento y la capacidad de traducirlo y la capacidad de poder ponerlo en las manos de quienes hacen en la limpieza, de quienes están haciendo el aseo, es todavía mucho más importante, porque que tengamos una hora el aerosol, que tengamos hasta 7 horas en superficies, pues imagínense la dinámica de una empresa, seguramente no va a ser la misma y seguramente las medidas van a ser mucho más exigentes. Como les decía, esta información se las voy a compartir. Tomé lo más importante para el día de hoy. Pasemos a la siguiente, Manuela. Entonces, en esa nueva normalidad, quise, porque me llamó poderosamente y agradecí mucho conocer la red de acción climática. Nosotros como seminario transdisciplinario pues hemos venido acercándonos al tema de adaptación al cambio climático en salud, desde un ejercicio muy comunitario, desde un ejercicio muy de entender nuestras comunidades,
cómo hacen esta aproximación en su vida, en su cotidianidad. Sin embargo, el año pasado, ahí está en YouTube, pudiéramos también compartirlo, el Foro Internacional de Salud Ambiental, Cambio Climático que hiciéramos, y OPS nos acompañó, donde la reflexión misma era, bueno, ¿cómo están hablando con las empresas? Entonces, de esta diapositiva la quise, no podía dejar de pasarla por la riqueza que tienen ustedes en esta red. He trabajado en redes y sé lo que implica, sé las oportunidades que eso tiene y cómo se están integrando. Sin embargo, es inevitable el cambio. Esta tal vez es la diapositiva en la que más enfatizaría en el concepto de la inevitabilidad, en el concepto de lo que no vamos a volver a nuestra forma de vida, pero no porque no vamos a volver, porque ¿quién no va a seguir amando a su familia? ¿Quién no va a querer comer lo que se come en la casa? ¿Quién no va a pensar? No, pero lo inevitable, y aquí el tema es entender que no es solamente el llamado a tener indicadores de mitigación, no es solamente el llamado a hacer esas apuestas tan estupendas como están haciendo en estos países europeos de aumentar los kilómetros para las bicicletas, para entender que es que hay que bajar esas mitigaciones a cero, o sea, sí, pero nuestro llamado en esta dinámica es a que nos tenemos que adaptar, a que nos tenemos que hacer fuertes pero consistentes, que tenemos que incluir e involucrar en nuestra narrativa y en nuestro discurso, en nuestros mensajes empresariales, el tema de la justicia social y ambiental, más allá de lo que es el logro de las metas empresariales, sino de lo que implica el globo terráqueo hoy en el planeta, asumir una defensa por la justicia social y la justicia ambiental y, por supuesto, por la equidad y la solidaridad global. Estas denominaciones que parecen estar en muchos discursos y que tal vez el lunes la Asamblea Mundial de la Organización, sí, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en su número 73 lo afianzaba, cuando los mismos ministros le pedían al director de la OMS que por favor explicara claramente cómo iban a ser las estrategias, por ejemplo, de apalancamiento, de financiamiento a los países, no solo por el tema sanitario, sino por asuntos relacionados o referidos al bienestar. Y por eso la siguiente diapositiva, en ese llamado y en esa nueva forma de entender lo que es inevitable, que es el cambio, pues habla claramente con las agendas internacionales, pero no podemos quedarnos solamente en recitar la agenda internacional. Hay unas claridades de cómo se integran los objetivos de desarrollo sostenible entre sí. Quise pues buscar esto para tenerlo, para que ustedes lo tengan allí, para que yo creería que ya lo están trabajando, creería que hay muchas matrices del cómo son el logro de sus indicadores, pero sobre todo que la salud y el bienestar sin el agua, sin las medidas, digamos, urgentes frente a los efectos del clima, sin el tema del consumo sostenible, sin el cambio en las ciudades, sin la energía asequible, segura y sostenible, no va a ser la salud. O sea, la salud para nosotros no es el hospital, la salud para nosotros es el bienestar, la vida, las oportunidades de vivir una vida buena, una vida sabrosa, una vida vivible, una vida que hoy también el llamado no es que vamos todos hasta los 130 años, no, es una vida que nos permita compartir en la realidad que tengamos, con las mejores condiciones que tengamos en el transcurso de nuestra vida, las posibilidades, compartir las posibilidades y los logros de ¿qué? De vernos saludables, de vernos sonrientes, alegres, en paz, con armonía y en diálogo, por supuesto, con la naturaleza. Este mensaje lo doy porque ese es un ejercicio que si ustedes tienen incidencia política, y ese sería el llamado a la responsabilidad social corporativa, haría de ustedes un clúster muy importante para que en la salud, en todas las políticas, el diálogo empresarial entrara en un rol, digamos, relevante. En la siguiente, Manuela, vemos, queridos amigos, que esta agenda pues
dejo este mensaje y no lo quería dejar pasar por alto para que ustedes lo puedan incluir en sus desarrollos y sus iniciativas ante lo que es, miren, empezamos a plantear una cosa tan chiquitica como es un virus que se queda en el aire, que tiene, claro, es el hablar con el otro lo que hace que estemos distanciados, que tengamos que usar tapabocas, que nos tengamos que lavar las manos de manera constante, ¿cierto? Pero es esto lo que haría posible ese diálogo con la salud pública, virus, atmósfera y salud pública, en unas agendas para ustedes de darse a la tarea de plantearse cómo la salud pública ambiental es importante, y ahí hay unas dimensiones de la calidad de aire, no es solamente es el tema de los químicos, el tema del agua, la higiene, ¿cierto? En esas poblaciones, claro, de vulnerabilidad, pero todos somos vulnerables. Finalmente, no es vulnerabilidad ligada a pobreza y menos ventajas en el crecimiento en el territorio social, sino la situación misma que esto nos está mostrando de la vulnerabilidad. Estamos hablando de fortalecer la vigilancia de la salud pública ambiental, plantea los ODS, pero hay otros indicadores. Estamos hablando de construir un sector de salud más responsable, o sea, nosotros también tenemos esta tarea, no crean que es que lo tenemos todo resuelto. Existen estudios en los que, por ejemplo, el mal manejo de las bolsas rojas hospitalarias, tirándoles de todo, hasta papeles y lapiceros, al aumentar el peso, aumenta la huella ambiental. Entonces, estoy diciendo algo que no es ajeno a lo que ustedes han hecho en sus intentos de darle toda la coherencia que, por ejemplo, a la huella ecológica en sus empresas, pero para nosotros ese reto, no lo quería dejar por fuera, pues es importante y tiene que seguirse trabajando. Nosotros, el sector salud, todavía está muy lejos de esta comprensión, y no es porque no lo haga, no es porque no sea consciente, sino porque eso implica un cambio en el chip del liderazgo mismo del sector salud y de los trabajadores de la salud. Y finalmente, construir comunidades ambientalmente más saludables y resilientes. Y acá el mensaje para ustedes es, y para nosotros, es que los determinantes ambientales de la salud en los entornos, en las ciudades, debe ir de la mano de un trabajo programático e intersectorial. La última, Manuela, ya voy terminando, con todos los momentos tan complejos que hemos tenido. Pasemos a la siguiente, por favor, y me disculpan. No, la siguiente, la anterior a esa, gracias. Es una diapositiva en la que esas acciones empresariales ya he venido pues dándoles algunas pistas, seguramente ustedes las han trabajado, pero es un asunto de incluirnos, o sea, incluirse en ustedes coherente y conscientemente en el territorio. Digo yo incluirnos porque también qué rico poder acercarnos pues de cara a unos hechos, a unos fácticos, a unas ganancias territoriales, que podamos plantear ciudades saludables, sostenibles, resilientes, inteligentes y vivibles. Yo sé que para ninguno estos términos están alejados, pero no se trata de pensar en inteligentes solo por las smart cities, más conectividad, ni se trata de hablar de la sostenibilidad porque tenemos más bicicletas, sino del ciudadano que se hace consciente, acompañado del Estado y del desarrollo mismo económico, político y social del territorio, al entender que hay nuevos desafíos para la vida, que nos hace, ¿qué? Nos hace en el día a día seres humanos convencidos de que en la interacción es posible seguir creciendo, construyendo, cambiando y modificando formas de qué, de no tenerle miedo a esto. Es decir, también hemos pasado por eso, miedo, desesperanza y agobio, porque muchos otros virus van a llegar. Ahora sí, Manuela, esa diapositiva que me encantó, esa imagen que encontré, en la que otros llegarán. Miren, COVID es chiquitico frente a estas olas tan gigantes, y el cambio climático es algo que no podemos dejarlo en la retórica, sino que tenemos que empezar a actuar y a darle sentido con inversión social, inversión financiera y desarrollo tecnológico. Ya finalmente, pues agradecer la última. Y me imagino que la dinámica del seminario permitirá que ahora podamos conversar un poco más. Ese era el mensaje que les quería traer. Espero pues que haya sido de su agrado.
Gracias, Eliana, por tu intervención, por tu presentación y ver que es inevitable el cambio, que no solamente son esos indicadores de mitigación, sino que nos tenemos que adaptar, siempre buscando que la salud es un bienestar y que los determinantes ambientales se deben ir siempre enfocados a un trabajo intersectorial. Al finalizar ambas sesiones tendremos una sesión de preguntas. Agradecemos que los usuarios, por favor, dentro del chat pueden darnos a conocer qué inquietudes tienen de ambas presentaciones. Ahora continuaremos con nuestra siguiente sesión. Nos acompaña María Cristina Franco. Ella es consultora independiente con experiencia en gestión para la conservación de sistemas naturales y planificación y ordenamiento territorial, ingeniera forestal, con especialización en medio ambiente y geoinformática, magíster en maestría en medio ambiente y desarrollo. Actualmente trabaja en la fundación del grupo HTM y ha realizado diversos estudios en temas de calidad del aire, ha ayudado a los sistemas de información geográfica en los planes especiales de ordenamiento, en especial en Medellín, en formulación y ejecución de políticas ambientales y determinación de planes, programas y proyectos relacionados con manejo integral ambiental. Agradecemos, por favor, María Cristina, nos proyectes tu presentación. Gracias. Un momento, por favor. ¿Están viendo la presentación en este momento? Pero se ve en PowerPoint. Sí. Por favor, ¿podrías ponerla, María Cristina, en pantalla completa? Momento. Ahí ya, estamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a tener pues como una leve reflexión sobre lo que ha sido como específicas las experiencias en Medellín y el área metropolitana con respecto a la calidad del aire, la atmósfera y la planificación y el ordenamiento territorial. Vamos a empezar. Bueno, yo quería como traer a colación este sinnúmero de planes que nosotros hemos tenido a lo recorrido pues de la historia de la planificación y el ordenamiento territorial y ambiental. Tenemos muchos planes, hemos inventado planes como los planes de manejo ambiental, los planes de ordenamiento del recurso hídrico, los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, tenemos los planes de ordenamiento territorial de acuerdo pues al número de habitantes que tenga cada uno de los municipios, tenemos un sistema de gestión ambiental, tenemos planes de desarrollo municipal, han ingresado unos nuevos como son los planes de gestión del recurso aire y los planes de operación de la calidad del aire también. Entonces, esto es como para que tengamos en cuenta que tenemos un largo historial, llevamos más de 2 décadas con la experiencia en ordenamiento y planificación del territorio. Vamos a iniciar con el ordenamiento territorial, que en nuestro caso parte de la Ley 388 de 1997, y con eso tenemos desde 1999 planes de ordenamiento hasta hoy 2020, algunos pues con sus revisiones y ajustes, otros municipios solo tienen una primera generación, no han hecho pues como sus ajustes de acuerdo a la dinámica social y económica de cada uno de los territorios. Este ordenamiento territorial tiene 3 principios rectores, que es la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios. Entonces, que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la presentación. ¿En qué consiste el plan de ordenamiento territorial
¿Y cuál es su objetivo? Es hacer una clasificación del suelo en urbano, expansión y rural, y con unas categorías muy específicas que son en los suelos de protección, que están en todos ellos. ¿Y qué significan esos suelos de protección? Esas áreas de interés o de importancia estratégica y ambiental que debemos conservar a través del tiempo y que nos van a brindar unos servicios ecosistémicos que ahora de alguna manera Eliana nos los mencionaba. Luego viene el ordenamiento ambiental con la Ley 99 de 1993, que lo que busca es un ordenamiento ambiental del territorio para una orientación de la regulación y explotación de los recursos naturales y un desarrollo sostenible. El ordenamiento ambiental debe entenderse como el ordenamiento del territorio que introduce la dimensión ambiental en su conceptualización, pero en muchos casos se queda como un capítulo dentro de los planes y no se incorpora realmente dentro de ellos. El ordenamiento ambiental es el instrumento para la integración de las variables, la dimensión ambiental en las acciones para el desarrollo, buscando armonizar la oferta ambiental con la demanda del desarrollo sostenible. En este aspecto tenemos dos visiones. Tenemos una economicista y una proteccionista. Uno donde se considera pues como todos los recursos que se deben aprovechar y lograr un beneficio económico de este. Otro es la conservación de la biodiversidad. Pero estos dos no deben estar completamente aislados, deben interactuar y debemos hacer un uso equilibrado de los recursos. Pensar en un beneficio económico, pero a la vez pensar en una finalidad de la conservación de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad. Después de que aparece la Ley de Ordenamiento Territorial, aparece el ordenamiento ambiental con la Ley 99 de 1993, tenemos un decreto que es el 3600, donde se define lo que es la estructura ecológica principal en el suelo rural, específicamente sin desconocer que dentro de los suelos urbanos también tenemos que tener unas categorías de protección que nos van a contribuir a mejorar las condiciones ambientales y sociales del entorno urbano. Dentro de este decreto 3600 se definen las categorías de suelo de protección y entre ellas tenemos las áreas de conservación y protección ambiental, como son las áreas que ya están declaradas como áreas protegidas, las áreas de reserva forestal, las áreas de manejo especial y unas áreas de importancia ecosistémica como son los páramos, los subpáramos, los nacimientos de agua, las zonas de recarga de acuífero, entre otras. A estas se le suman las áreas de protección para la producción agrícola y ganadera y explotación de los recursos naturales, lo que hace entrever que ya aquí se está tratando de hacer una interrelación entre esa visión economicista y esa visión de proteccionismo, donde se trata pues como de que las dos sean parte del ordenamiento del territorio. Áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural, áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios y las áreas de amenaza y riesgo. Un ejemplo es el Acuerdo 048 del 2014, que es el Plan de Ordenamiento del municipio de Medellín, donde ya se incorpora la estructura ecológica principal y entre ellas la estructura ecológica complementaria, que buscaba en ese momento conservar todos los relictos de vegetación seminatural y transformada para consolidar la red de conectividad ecológica y la estructura misma. Este es un esquema que se aplicó en un estudio que se realizó para el centro sur del departamento de Caldas, donde se tenían como principios la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Dentro de ellos se evaluaron áreas naturales, seminaturales y áreas transformadas para constituir una estructura ecológica principal y una infraestructura ecológica que me conformaran una estructura ecológica de soporte que se pudiese incorporar a todas las revisiones y ajustes de los municipios en los ordenamientos territoriales. ¿Qué busca esa estructura ecológica principal en los municipios o en todo el territorio? Conservar y preservar los servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos? Los de aprovisionamiento, regulación, cultura, hábitat y soporte. Pero ¿qué necesitamos para que estos servicios ecosistémicos puedan ser incorporados de una manera eficiente dentro de los planes de ordenamiento territorial? Que sean
unas áreas identificadas y delimitadas espacialmente, porque de nada nos sirve tener claro que dentro de nuestro territorio se están prestando múltiples servicios ecosistémicos, ya sean pues de cualquiera de estas clasificaciones, pero si no los identificamos y los delimitamos espacialmente, que sean una capa dentro de un análisis espacial para la toma de decisiones dentro del ordenamiento territorial, pues no se van a poder incorporar. Y es lo que pasa, y aquí es donde entramos a evaluar qué pasa con la calidad del aire dentro de los planes de ordenamiento territorial y en general dentro de los planes de dentro de la planificación ambiental del territorio. Muy pocos de los planes de ordenamiento territorial evidencian o visibilizan el aire como un determinante ambiental para el ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque no tenemos, como es algo tan complejo, es un recurso que para evaluarlo tiene muchas variables, hay que hacer análisis espaciales multicriterio y tener en cuenta demasiadas variables para ello, entonces a veces en los diagnósticos lo obviamos, pues no lo tenemos en cuenta. Y yo hice el ejercicio de mirar 10 planes de ordenamiento territorial en cuales encontraba un diagnóstico certero, pues que se viera que se había sido riguroso con él en calidad del aire, y en ninguno, porque solo aparece la palabra aire cuando hablamos de actividades al aire libre. Entonces, esa importancia de identificar y delimitar espacialmente cada uno de esos servicios ecosistémicos son claves para poderlos incorporar a la toma de decisiones al momento de generar los planes de ordenamiento territorial. En el municipio de Medellín se tiene como la estructura ecológica principal como un sistema interconectado de áreas con alto valor ambiental que prioritariamente da sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio y a la oferta de servicios ecosistémicos, que se integra estructural y funcionalmente con la estructura ecológica regional, con la finalidad de brindar capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico y cultural de la población. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las áreas que debemos preservar, que debemos priorizar? Porque otra cosa es que a veces pensamos que debemos protegerlo todo, pero no, tenemos que evaluar conscientemente y con base en estudios previos cuáles áreas son realmente prioritarias para la conservación y qué es lo que necesitamos como municipio y cómo apoyamos el contexto regional, porque no estamos aislados. Es lo que nos está pasando hoy día con la calidad del aire. En Medellín y el área metropolitana se han hecho esfuerzos en las últimas décadas por generar compromisos ciudadanos con las empresas, está el Pacto por la Calidad del Aire, donde queremos mejorar las condiciones y disminuir las emisiones en cuanto a la contaminación atmosférica. Pero no podemos pensar en que el Valle de Aburrá está solo a nivel regional. Y eso se evidenció en el primer semestre de este año, cuando se paró el transporte, pero las emisiones y la contaminación del aire continuaban. Entonces, no podemos perder de vista el contexto regional y global de algunas problemáticas ambientales que tenemos. Entonces, ¿dónde están esas áreas prioritarias y cómo vamos a garantizar que esas áreas nos presten esos servicios o esa oferta de servicios ecosistémicos? Aquí se muestra un ejemplo de Medellín, cuáles servicios ecosistémicos priorizó al momento de generar su estructura ecológica principal. Y tenemos la regulación hídrica, el aprovisionamiento hídrico, la prevención de inundaciones, movimientos en masa, productos forestales, el aprovisionamiento de alimentos, el aprovisionamiento de agua subterránea, el almacenamiento de carbono de biomasa en el aérea y el patrimonio ecológico y paisajístico. Sin embargo, no se evidencia uno que hable sobre la depuración de la calidad del aire o del aire en sí como recurso, o cómo evitar, por ejemplo, las islas de calor, cómo una infraestructura verde puede potencializar y disminuir las concentraciones de contaminantes en el territorio. Entonces, si nosotros no lo hacemos visible desde este punto, desde estas capas que se van a incorporar al análisis espacial dentro de la definición de los usos del suelo en el componente estructural del POT, pues es muy poco probable que posteriormente se tenga en cuenta. Se tiene desde la base que integrar
el recurso aire como un determinante ambiental dentro del ordenamiento territorial. Y no es solo este POT, pues son muchos POT que olvidan que hay un recurso que es invisible en muchas oportunidades para nosotros, pero que lo tenemos que tener en cuenta y tenemos que buscar la manera más adecuada y certera de incorporarlo a la toma de decisiones dentro de los planes de ordenamiento territorial. Y que posteriormente eso va a ser un bien para la salud pública, porque aquí es donde se incorpora también el aspecto de la salud pública, cómo incorporarlo dentro de la toma de decisiones para el ordenamiento territorial, que es en parte lo que estamos viviendo actualmente. Aquí les traigo pues esta imagen del Medellín de primer trimestre de este año, y tenemos como conclusión que no se presenta un diagnóstico de calidad del aire en el territorio, no hay una identificación y delimitación de áreas que garanticen una buena calidad del aire o aquellas donde se deban reforzar políticas públicas para su mejoramiento. En el diagnóstico la palabra aire solo se hace referencia a las actividades al aire libre, pero no se tiene como un recurso que se debe incorporar al análisis en el desarrollo sostenible del territorio. No hay una evidencia del aire como recurso ni como servicio ecosistémico asociado a su calidad. Entonces, debemos repensar el ordenamiento territorial e incorporar este recurso que es clave, y lo estamos viviendo actualmente, para el desarrollo del mismo. En el Acuerdo 048 del 2014 también se habla de que las actuaciones que desarrolla el presente plan en torno a la movilidad sostenible buscan influir en la reducción de la contaminación del aire, el consumo excesivo de energía, los efectos sobre la salud de la población o la saturación de las vías de circulación. Entonces, vemos que, aunque el plan lo diga, necesitamos también incorporar la movilidad dentro de estos planes. Aunque hay una interdependencia de ellos y se generan, pues seguimos viendo camiones como este, que son unas chimeneas andantes y que generan una contaminación muy alta. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos aún estudios que nos hagan una referencia, aunque en el área metropolitana se tienen actualmente 40 estaciones de monitoreo de calidad del aire en 1.157 kilómetros cuadrados que tiene el área metropolitana, pues no tenemos una identificación de la contaminación que se genera por los automotores y cuál sería como ese buffer a determinar como áreas de alta concentración de contaminantes por las fuentes móviles. Entonces, todavía, aunque el área metropolitana ha hecho estudios y tiene una red muy precisa de calidad del aire, pues todavía nos falta mucho por hacer en cuanto a este tema. Tenemos pues en el área metropolitana el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, que tiene algunos componentes como son la protección y ampliación del arbolado urbano, espacio público verde, corredores verdes y cinturón verde, el Banco 2 metropolitano, la estrategia de gestión y ordenamiento urbano y la ampliación del perímetro urbano para efectos ambientales. Entonces, con este plan que va del 2017 al 2030, pues hay un instrumento muy grande pues para entrar a generar acciones puntuales sobre la calidad del aire en todo el Valle de Aburrá. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que no es solo la acción interna dentro del valle, sino que ya con la experiencia que tuvimos en el primer trimestre, pues nos hemos dado cuenta que tenemos que ampliar la frontera para generar unas acciones como más fuertes y más certeras con respecto a todo lo que tiene que ver con la gestión y calidad del aire. Dentro de este plan de gestión se encuentra el POECA, que define que las tres grandes características por las cuales en el Valle de Aburrá se genera tanta contaminación son las características topográficas de un valle angosto y semicerrado, las condiciones meteorológicas y la emisión antropogénica generadas por una región densamente poblada. Recordemos que el Valle de Aburrá concentra alrededor del 60% de la población de todo el departamento de Antioquia. Entonces hace que haya una alta dinámica, tanto de fuentes fijas como fuentes móviles, que contribuyen todos los días a incrementar los contaminantes en el aire. Y dado con estas condiciones topográficas y meteorológicas, pues ayudan y agravan aún más el problema.
Entonces, ante la imposibilidad de modificar estas características topográficas y la presencia de condiciones meteorológicas adversas, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reducir las emisiones. Y en eso se ha estado trabajando. Sin embargo, pues nos falta mucho por hacer. Entonces aquí tienen el vallecito, donde se observa un poco cómo es la dinámica meteorológica, cómo es la topografía y cómo son las emisiones de contaminantes. Les quería traer a esta imagen porque nos muestra realmente que a veces no es solo la planificación del territorio, no es solo tener planes como los que ya les mostré en la primera diapositiva, sino cómo se van a implementar. Y eso tiene que ver mucho con un concepto que desde la Constitución lo tenemos y es el derecho a un ambiente sano. Y también otra cosa es el respeto por el otro, porque ustedes miran en la primera foto donde se ve el carro parqueado justo en la ciclorruta, pero también vemos el pobre hombre que debe tener aproximadamente unos 50 o 60 años y miren el tráfico vehicular. Entonces la pregunta es, si tenemos en cuenta que la población que tiene problemas de base, como son las enfermedades cardiorrespiratorias muy asociadas a la contaminación atmosférica, pues si yo salgo a montar en bicicleta en un ambiente como este, pues eso puede incrementar de alguna manera mi vulnerabilidad o mi susceptibilidad frente a otras enfermedades que en este momento nos están llegando. Aquí vemos pues otra ciclovía en la segunda foto, el carro parqueado en ella. Vemos en mano derecha la ciclovía por Las Vegas, donde hay un alto flujo vehicular, por Belén, donde se intentó pues una barrera verde entre la ciclovía y una vía también de alto flujo, y la 65 cerca de la estación suramericana, donde se tiene también un alto flujo vehicular y se tiene pues la ciclovía. Esto no quiere decir que vamos a dejar de montar en bicicleta, sino que ¿qué estamos haciendo por mejorar estas condiciones y si estamos haciendo las cosas bien? Es una reflexión pues frente a si planteamos ciclovías, cómo las planteamos, cómo van a ser un poco más favorables para la conservación de la salud de la población. Entonces a veces, aunque queramos montar bicicleta, pues nos cuesta un poquito tomar la decisión de hacerlo. Con el POECA pues ya se han establecido unos niveles de alerta para la contaminación del aire, donde en cada momento si se aumenta de nivel, pues se toman decisiones drásticas con respecto a la movilidad y ya en casos extremos con respecto a las fuentes fijas. Entonces ahí tenemos los niveles de alerta y las políticas que se van tomando en cada uno de ellos. Ahora les decía que una de las cosas más importantes dentro del ordenamiento territorial es tener la identificación y delimitación de las áreas de gran importancia para la prestación de servicios ecosistémicos. Y ya pues hemos avanzado un poquito con respecto al aire como recurso y a su espacialización, pero aquí vemos que el área metropolitana dentro de sus estudios ha definido unas zonas urbanas de aire protegido. ¿Qué pasa con estas zonas? Son las zonas donde mayor contaminación se ha determinado pues de acuerdo al sistema de monitoreo que tenemos en este momento, que como les dije pues es muy preciso, sin embargo pues son 40 estaciones para 1.157 kilómetros cuadrados. Entonces la pregunta es, ¿las estaciones están donde deben estar o nos están mostrando una parte de contaminación? ¿Tenemos modelos que realmente nos permitan evaluar espacial y continuamente en el territorio cómo se comportan estos contaminantes? Eso todavía está como un poquito en proceso. Pero nos definen estas zonas urbanas de aire protegido, sin embargo, son en la zona centro, entre más o menos la Alpujarra, ahí en el Parque de las Luces, hacia el centro de la ciudad, y otra que es en la estación Estrella, donde hay una alta población flotante, no hay una población que esté constantemente recibiendo los contaminantes que están allí, las emisiones que están allí. Pero nos queda por evaluar aquellas áreas donde de pronto no hay estaciones de monitoreo,
pero sí hay una población residente, como son los barrios de las periferias, cómo se comportan los contaminantes allí. Entonces, todavía nos falta mucho por estudiar y por modelar con respecto a cómo podríamos generar unas zonas urbanas de aire protegido que realmente estén listas para incorporarlas dentro de la toma de decisiones en los planes de ordenamiento territorial y los planes de ordenación ambiental. Les quería traer esto porque hemos hablado mucho de la estructura ecológica principal y de los servicios ecosistémicos que nos prestan. Ahora entra un término nuevo como es la infraestructura verde y cómo esa infraestructura verde puede contribuir a mejorar muchas condiciones con respecto a la calidad del aire, por ejemplo, en las ciudades. Entonces acá tenemos 3 imágenes que las tomé así de Google con respecto a las diferentes comunas de Medellín. Entonces, ustedes observan en la primera foto una estructura urbana amorfa, sin estructura realmente, si lo podemos decir así redundante. Tenemos una comuna donde está muy clara, muy delimitada las manzanas, a partir de su sistema vial. Otra donde ya aparece un poquitico más de verde, pero tiene una estructura generada pues en cuadrículas, y tenemos otra donde ya el verde se ve más abundante. Entonces la pregunta es, ¿hay equidad, hay justicia social frente a la contaminación del aire en en la región metropolitana? Entonces vamos a ver que es un derecho de todos, el derecho a un ambiente sano. Es ahí donde entra a jugar la calidad del aire un papel muy importante de si sí estamos haciendo las políticas y si estamos tomando el recurso como determinante ambiental para poderle decir a los pobladores, a la comunidad metropolitana, que efectivamente les estamos brindando un ambiente sano. Aquí venimos hablando pues de la infraestructura verde, que hace parte pues también como de esa estructura complementaria para la estructura ecológica principal de los municipios y sus funciones. Entonces, además de producir la infraestructura verde, aumenta la captura de carbono, mejora la calidad del aire, mitiga el efecto de isla de calor urbano, crea hábitats adicionales para la vida silvestre y espacios recreativos. En parte, pues nosotros podríamos pensar que esas redes de conectividad podrían también hacer parte de esta infraestructura verde, pero la infraestructura verde no solo se puede medir desde el número de individuos arbóreos por metro cuadrado, no sé, sino que son todas esas estrategias que hoy día estamos implementando en las edificaciones sostenibles. Entonces las fachadas verdes, las terrazas verdes, todo eso entraría como dentro de nuestra estructura verde, pero no podemos perder de vista las redes de conectividad y su función ecológica dentro de la urbe como un área de paso para la fauna silvestre, porque no podemos tampoco pensar que en la estructura urbana pues solo estamos los seres humanos ahí, sino que también hay otros individuos, otros seres vivos que requieren un tránsito de un lugar a otro, mucho más cuando la variabilidad climática exige que se estén moviendo por la falta de disponibilidad de oferta de alimentos, por ejemplo. Entonces aquí tenemos 2 foticos que nos representan cómo es esa infraestructura verde en algunas comunas de la ciudad y cómo se presenta en otras donde no tenemos ni siquiera una zona verde, un andén. Entonces tenemos que evaluar eso desde lo que les decía ahora, la justicia social, la equidad y el desarrollo armónico entre todos los barrios o comunas que se presentan en un municipio. Entonces aquí ya llega el tema pues como de gobernanza y justicia social, que en parte nos lo hablaba ahorita Eliana también, y algunos estudios que han revelado que efectivamente en Colombia hay un alto costo por las enfermedades pues asociadas a la exposición prolongada de algunos contaminantes. Conclusiones del estudio que se hizo de costos de la salud en Colombia entre el 2002 y el 2010, concluyen que la gente que más sufre es el de los estratos sociales más bajos y son quienes resultan más afectados. De ahí se da una tendencia a mirar los problemas de salud y de exposición de los contaminantes como un enfoque de desigualdad social, que lo que busca a la postre es lograr una equidad en salud y tratar el problema con unos elementos de justicia social. La falta de sistemas de monitoreo, en algunos casos su imprecisión, pueden dejar de reflejar la realidad en cuanto a calidad del aire
por fuera de los territorios metropolitanos. Entonces mucha gente dice, no, es que por aquí la calidad del aire es muy buena, sí, pero es que no tenemos el monitoreo de los mismos, entonces tampoco es que se pueda afirmar que aquí o allí la contaminación es menos o más, sino que si no se tiene un sistema preciso, eficiente para el monitoreo de la calidad del aire, pues no podremos hacer esas afirmaciones y no sabemos a qué nos estamos exponiendo día a día y cómo vamos a ser de vulnerables frente a una infección, a un virus como el que nos está atacando hoy, pues que es el COVID-19. Aquí tenemos, pues, y los invito como a darle un repasito a los estudios que se han hecho por parte del área metropolitana y la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, que han participado en algunos estudios sobre cómo ha sido el impacto de las concentraciones de contaminantes a largos periodos de exposición y en episodios críticos en el Valle de Aburrá. Entonces, es evidente, pues, que dentro de el área metropolitana hay un alto contenido de material particulado, hay muchas concentraciones de contaminantes que pueden de alguna manera influir en la morbilidad y la mortalidad. Entonces, los invito pues aquí hay algunas conclusiones de estos estudios, sin embargo, pues el que le interese como más a fondo puede ir al estudio. Ya de acuerdo con el POECA, entonces cuando se determinan algunos niveles de amenaza por la contaminación del aire, en los días de niveles de naranja y rojo se dio un incremento en las visitas a urgencias en niños menores de 5 años por infecciones respiratorias. En ese sentido, cuando el nivel estaba en color naranja, se incrementó el riesgo de consulta en infantes de esta edad o menos, por lo menos en un 7.5%. Y para alerta roja, el aumento del riesgo de consulta fue de 17% para esta misma población. Entonces, sigue siendo la población de menores de 5 años y la población mayor de 65 años los más vulnerables a los cambios en las concentraciones de la contaminación atmosférica. Esto significa que si se gestiona la calidad del aire como se viene haciendo y se evita que los días tengan alertas naranja y roja, se está ahorrando en las consultas y los costos por la atención sanitaria. Este es un ahorro, por ejemplo, para alerta roja de un 17% por infección respiratoria aguda. Estos datos son muy interesantes, a pesar de que se dan en costos de atención sanitaria y como un ahorro del mismo, pero también se deben evaluar la carga de la enfermedad por días de incapacidad, o sea, días que la población dejó de trabajar. Todo eso hay que irlo sumando y es un estudio pues que está en proceso para evaluar toda la carga de enfermedad, cómo se puede medir y cómo es la manera más eficiente de hacerlo, sin decir que es un ahorro, porque realmente se ahorró un costo o se ahorró un dinero, pero tenemos una población enferma. ¿Cuál es el costo de ello para el bienestar de la población? Entonces aquí ya como último tenemos dentro de la Constitución Política se habla de la obligatoriedad de la protección de la riqueza cultural y natural y el derecho a gozar de un ambiente sano. Entonces todo lo que hemos visto, todo lo que les mostré en las diapositivas, pues va enfocado es a, ¿será que sí estamos garantizando un ambiente sano a la población? ¿Qué debemos hacer para ello? ¿Cómo lo vamos a enfocar? ¿Y cómo vamos a incorporar dentro de los planes de ordenamiento territorial y los planes de pues la planificación ambiental en general para incorporar la calidad del aire como un recurso que afecta realmente la salud de la población? Aquí pues viene porque les hablaba del derecho a un ambiente sano. Consideran que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, por lo que dicho concepto va más allá de no estar enfermo. Este primer frase que pues acá pues de la Organización Mundial de la Salud y la OPS es clave porque en el ordenamiento territorial actual pensamos más como en el rendimiento y cómo optimizar el aprovechamiento del suelo urbano y se nos olvida que para tener una vida sana y un ambiente sano, pues necesitamos de unas condiciones físicas y estructurales adecuadas. Entonces, hace 10 años o más se tenían apartamentos de 100 metros cuadrados, actualmente tenemos de 43 o de hasta de menos, 36 metros cuadrados. Entonces, para una familia de 4 personas. Entonces, hay que no solo pensar en que la calidad del aire es clave, sino que hay otros factores que también pueden afectar la salud. No solo la calidad del aire en espacios reducidos como los que estamos viviendo hoy, y si tenemos en cuenta
enfermedades pues como el COVID, que hay un alto porcentaje de contagio, pues en unos ambientes más estrechos, en unos espacios más cerrados, pues es mucho más probable que mucha más gente esté afectada por ello. Otra cosa que que se ha obviado mucho es la dinámica atmosférica en espacios complejos como el nuestro, donde tenemos una cuenca atmosférica, una cuenca atmosférica, una cuenca hidrográfica longitudinal, pero a la vez hay unas transversales que están generando dinámicas muy particulares y unos microclimas muy específicos en cada una de ellas. Entonces, ¿cómo es esa dinámica y cómo al incorporar un bloque de 35 pisos, 33 pisos, y eso que no es una sola torre, sino que son 7, 8, 9, pues cómo puede afectar esto la dinámica atmosférica en ese sector micro? Entonces recordemos pues que tenemos una tendencia de los vientos de norte a sur, pero sin embargo, ¿cómo van esas tendencias transversales del microclima que tenemos? Y cómo podemos evaluar eso en el desarrollo y en los tratamientos urbanísticos que actualmente se tienen, y si se pueden tener evidencias de ello. Entonces, desde la perspectiva económica se podrá tener un buen nivel de vida, pero habrá de otro modo una mala calidad de vida. Ya no incluye las dimensiones ambientales y sociales. Por contraposición, la calidad de vida alude a un estado de bienestar social. Si el derecho a gozar de un ambiente sano protege el ambiente en sí mismo, o en cambio lo que se protege es la salud humana en función del ambiente, las normas de calidad no serían normas de calidad ambiental, sino normas de calidad de vida humana. Entonces ahí entra la disyuntiva de si qué predomina, el ambiente o la vida humana. Pero resulta que para tener una buena calidad de vida humana, pues tenemos que tener un buen ambiente, y eso es lo que está faltando de alguna manera, tenerlo muy claro al momento de generar nuestros planes de ordenamiento territorial. Cómo generar esos espacios, cómo identificar, cómo delimitar todos esos espacios que nos permiten unos servicios ecosistémicos que van en pro de la calidad del ambiente y que van en pro de la calidad de vida humana. Entonces quedan como reflexiones cómo incorporar de forma acertada el recurso aire en el ordenamiento territorial. Se puede lograr una gobernanza en justicia social con respecto a la calidad del aire, como se ha logrado de alguna manera con el recurso hídrico. Se requieren políticas regionales y a mayor escala para el mejoramiento de la calidad del aire en ambientes de cuencas atmosféricas cerradas como las del Valle de Aburrá. Se evidencia la necesidad de una conciencia ciudadana sobre la importancia de la calidad del aire, un recurso para todos invisible, hasta no tener estados de alerta y de emergencia cuando impiden que que con podamos ver otros, porque nos damos cuenta y salimos al balcón generalmente y decimos, es que no se ve nada, ay, pero mira esto cómo está, pero es porque no nos permite el disfrute paisajístico que antes teníamos, no es porque tengamos el recurso como que lo palpemos como tal, sino que es porque nos impide ver el paisaje, nos impide ver el verde, nos impide ver la perspectiva del fondo de la ciudad, del valle, pero no lo vemos como un recurso realmente. Entonces, cuando nosotros seamos conscientes de que el recurso está ahí, de que él nos puede afectar, entonces podremos tenerlo como más de fondo en nuestro proyecto, en cada proyecto o en cada actividad que realicemos a diario. Cómo activar la participación y veeduría ciudadana para la implementación de los planes y para que los programas se materialicen, porque muchas veces los planes se quedan como planes, no se materializan, pero también es falta de la veeduría y la exigencia de la participación comunitaria como tal para que estos se lleven a cabo. ¿Cómo se abordará desde el ordenamiento territorial la cobertura de equipamientos de salud especializados y con un radio cerrado de atención como una medida para atender las enfermedades del futuro? Entonces también tenemos que evaluar, y eso pues de pronto nos lo decía Liana ahorita, cómo tenemos que generar cambio y cómo vamos a adaptarnos y vamos a ser resilientes frente a las nuevas perspectivas en cuanto a salud pública y de calidad del aire que tenemos para el futuro. Entonces estas eran como las reflexiones que les tenía para el día de hoy, pero pues las preguntas al final, y muchas gracias por todo. María Cristina, muchas gracias por tu intervención, excelente presentación ambas. Tenemos una serie de preguntas, vamos a ir enfocando, algunas son para Liana, otras son para ti y hay una que es para las dos. Entonces, iniciaremos una pregunta con Eliana. Preguntan,
¿cuáles deberían ser las primeras acciones que debe realizar una empresa para crear una adaptación de cambio climático en términos de salud? Eliana. Hola, hola. Gracias por estar aquí viendo que sí apareciera bien la imagen. Claro que sí, para que estemos un poco más cerca, aunque la distancia nos ponga en estos medios a conversar así. Pero miren, 60 personas es genial. Habían más. La respuesta puede darse como en varias perspectivas. Decía que ahora estaba viendo precisamente cómo Colombia ya declara el COVID-19 como un asunto de una enfermedad ocupacional. Eso de manera, pues, digamos, tradicional como otras enfermedades, implicará una adaptación a los cánones establecidos por las empresas dependiendo de los riesgos que tengan, ¿cierto? Entonces ahí no hay nada como de extrañarse, más sí entender lo que eso implica. Pero cuando uno empieza a darse cuenta de la importancia de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, empieza a entender cómo es el uso de los espacios laborales, cómo es el ejercicio mismo de qué, de la producción en una empresa que obliga a darle línea a los nuevos cambios que va a tener. O ¿cómo entonces se entiende que, o lo decía ahora Cristina, una cosa es el indoor, o sea, lo que sucede adentro y otra cosa es lo que sucede afuera, ¿cierto? Y entonces, ¿cuáles son las nuevas disposiciones en esos sitios de trabajo donde se planteen ambientes saludables? Yo creería que pudiéramos profundizar más si la persona que hizo la pregunta quisiera pues como darle más puntilla al asunto. Dejo por ahí. Gracias, Eliana. Muchas gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta va enfocada a María Cristina. Preguntan, ¿cuál es el papel de las empresas en el cuidado de los servicios ecosistémicos y calidad del aire o qué prácticas deberían tener en cuenta al momento de operar que no vaya en contra de ellos? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, con respecto a las empresas y sus emisiones y el cuidado de los servicios ecosistémicos, pues se pensaría en una corresponsabilidad con respecto de qué recursos estoy aprovechando y cómo puedo hacer sustentable ese aprovechamiento, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacer que los recursos no se agoten a través del tiempo? ¿Cómo cambiar esas materias primas por otras que puedan ser reciclables o que puedan ser de materiales que provengan de, de productos, ¿cómo diría yo? No sé, pues. El hecho es que tenemos que pensar en mecanismos de producción limpia, tenemos que pensar en mecanismos que minimicen las emisiones atmosféricas, pero yo creo que el problema no es tanto de la empresa, sino de los individuos que deben evaluar su consumo también, porque no podemos pensar la empresa porque produce, porque nosotros consumimos, y si yo consumo más, demando más, pues ella me va a ofrecer más, ¿cierto? Entonces el problema no radica en la empresa como tal, sino que también es una cultura que tenemos que mejorar nosotros como ciudadanos y como consumidores, ¿cierto? Es minimizar nosotros mismos el consumo, pero también la implementación de políticas de producción más limpias son claves en esto y pensar en el reuso y en el reciclaje de materias primas, eso es clave también. Muchas gracias, María Cristina. Si la siguiente pregunta va hacia Eliana. Eliana pregunta Jorge Vázquez Muñoz, que si es posible que, ¿cuáles serían esos ejemplos exitosos de incorporación de un enfoque e indicadores en salud en políticas en otros sectores? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Claramente, si uno entiende la salud como bienestar y que hay indicadores digamos, del tiempo, del manejo del ocio, que implica el ocio para la salud mental, y si eso está establecido en la legislación o en las normas o en las declaraciones que tengan las empresas frente a eso,
¿qué hace que se planteen que como bonos, como tarjetas en positivo de que va ganando en salud mental a partir del manejo del ocio ese trabajador en la empresa? Entonces es como entender que el proceso salud-enfermedad, no lo dije, pero lo puedo ampliar, no es el asunto del hospital, es el asunto de si ese trabajador va en bicicleta y que el aire, ahorita lo decía Cristina, no está bien listo, pero ¿cuál es el seguimiento a esa persona con las garantías de cómo está su capacidad pulmonar y su respiración? Pero entonces, ¿cuáles son esos exámenes? No solamente los testeos para él como el individuo, sino que haya un cubrimiento de la seguridad social o de la protección social de esa persona. Entonces, se sale del sector, genera otras responsabilidades, pero va ligando en la cadena de las causas a las causas la explicación de cómo es el proceso de salud-enfermedad. Inclusive aquí estaba viendo, y no sé si esto pueda como ayudar también en otra perspectiva a entender un poco la complejidad del asunto, cuando por ejemplo, los trabajadores en España, para evitar el despido masivo, el país asume una carga prestacional importante, las empresas se comprometen a mantener el trabajador, el Estado les entrega unos recursos, esos son como los ERTES, pueden buscar en internet ERTE, y aun cuando hay mucho susto porque hay muchos cierres en las empresas, eso implica que las medianas, pequeñas empresas puedan garantizar el trabajo, y el trabajo es bienestar, y por lo tanto hay incidencia en salud mental, y por lo tanto hay una dinámica diferente en la relación con el trabajador. Entonces, se está saliendo a un nivel supraestructural, a un diálogo entre ministerios para mantener un país en unas condiciones muy difíciles, pero está aterrizando al sitio, al empresario, al microempresario. Lo que sucede acá es que viene en una construcción de otros, digamos, otras formas de asociarnos, otras formas de cooperar que tal vez nos esté haciendo falta entender para poder darle sentido a la transformación que se requiere. Gracias, Eliana. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta va dirigida a María Cristina, de Terra Trade. Pregunta: la actual coyuntura nos ha develado la falsedad del dilema salud o economía. ¿Cómo hacer que aquel que genera un impacto en la calidad del aire, usuario de carro, moto, combustión, industria contaminante, etcétera, pague suficiente por ello, de manera que empuje a aquel contaminador a cambiar las opciones a cosas más ecoéticas? Está buena esa pregunta. ¿Sabe? Es que es el dilema, sí, el dilema entre el recurso, entre lo que hablábamos ahorita de la teoría proteccionista o economista, produzco más, gano más, o pierdo. Es que el problema está en que cuando se habla de calidad del aire, ¿dónde están esas externalidades que debería asumir el que emite, cierto? Y eso no es claro aún. Entonces, si nosotros con la coyuntura que se vivió este año, podríamos empezar a evaluar realmente quién es el que está generando ello y cómo incorporar eso como una externalidad a los costos de producción, por ejemplo, donde el que emite realmente va a llevar al bolsillo esa externalidad. Entonces, sería una manera como de equilibrar la balanza y decir, usted produce, usted emite, entonces hay que incorporarlo, y entonces ahí se daría cuenta que realmente es mejor no emitir y podríamos llegar a una reducción en las emisiones, como con el transporte. ¿Por qué no se ha logrado eso con el transporte? ¿Por qué no se le cobra esa externalidad también? Pero es porque no hay un cálculo exacto y tampoco, digamos que voluntad política para ello, ¿cierto? Porque se podría evaluar. Es claro, lo tenemos todo para hacerlo, pero ¿por qué no se hace? Entonces, todavía nos cuesta mucho trabajo de pronto ahora con este cambio que va a haber de pensamiento, me imagino, con respecto al aire, con respecto a la salud pública y más para que el empresario o el sector productivo diga efectivamente voy a aplicar esta
este cambio a un sistema más limpio para disminuir tanto la emisión como los costos. Sería como de esa manera, pero yo creo que también es la falta de conciencia ciudadana, esa sabiduría ciudadana que también le hace falta participar dentro de los procesos de planificación y dentro de los procesos intersectoriales para la toma de decisiones y políticas públicas. Entonces, yo creo que también es un llamado para que todos estemos activos frente a ello. Es eso. Yo pienso que si no miramos eso como una externalidad, entonces nunca la vamos a incorporar dentro de los costos. Gracias, María Cristina. Ramón Graciano pregunta lo siguiente, Movimiento por el Aire y la Salud Pública en Medellín. Esta pregunta puede ir dirigida a ambas. Dice, ¿cómo sería la solidaridad de economía versus salud? Bueno, muchas gracias, Ramón, por esa pregunta. Ha sido una discusión no solamente en esta pandemia, ¿cierto? Eso siempre ha sido el debate que choca como en dos esferas, lo que obliga como en consecuencia a pensar en la economía, el famoso desarrollo, el crecimiento, el progreso y todas las críticas que tiene. Y la salud, que entonces si los trabajadores no están bien, entonces no hay tal desarrollo, crecimiento y progreso. Pero uno diría, Ramón, y para todos, que las dimensiones del bienestar pasan por lo social, lo político, lo cultural, y que en muchos países lo cultural incluye lo social, y que en muchos países en ese choque, como lo estamos viendo en Estados Unidos o en Inglaterra, lo económico barre a leguas el tema de la salud, y que entonces en ese choque lo importante es tener muy claro cómo nosotros, porque yo también, por ejemplo, las externalidades es muy fácil leerlo como indicadores que muestran réditos, pero es que aquí es un asunto de entender la cohesión social, o sea, lo que nos identifica como personas en un territorio que construimos con nuestras propias herramientas alternativas para la salud. Entonces, esa disyuntiva, por ejemplo, en el tema del cambio, pues como a la invitación que se está haciendo hoy en el mundo, definitivamente en ese progresismo y esos saltos que hay que hacer, es precisamente la fórmula que no está todavía dada y que aun cuando se hubiera planteado históricamente o se hubiera dicho en la Segunda Guerra Mundial, nos puso a pensar en el Plan Marshall, y muchos al principio en Europa estaban asustadísimos con esto y dijeron que iba a ser una segunda versión de un plan Marshall, pero ni siquiera, porque el individualismo es tal, al no haber esa corporeidad y esa capacidad en esa coherencia ética de lo social pensando en la salud para establecer cánones nuevos de comportamiento y solidaridad y cooperación, pues entonces no va a haber un diálogo claro de lo que es el bienestar. Y entonces cuando uno empieza a hacer esas lecturas, digamos, del well-being y del wealth, o sea, lo que es la riqueza ligada al bienestar y la vida buena y la vida sabrosa ligada a la proyección de una buena vida, claro que distan completamente. Yo pues me alargo mucho porque este tema es bastante interesante y es tal vez el iceberg, la punta de lo que está marcando las decisiones políticas de los estados. Muchas gracias, Eliana. Vamos a realizar una última pregunta. Esta pregunta a su vez también va dirigida a ambas. La realiza Elkin Spitia. Dice, teniendo en cuenta que debido a la pandemia las empresas están tratando de recuperarse sus inversiones durante 1 o 2 años y van a estar enfocadas en la recuperación y que los gobiernos tanto nacionales como distritales saldrán con sus finanzas muy golpeadas que limitarán las iniciativas de mejora de la calidad del aire. En este contexto, ¿cuál es la estrategia para que las políticas e iniciativas se sigan ejecutando y contando con las restricciones anteriormente dichas? ¿Y qué ejemplos internacionales actualmente se están dando en este sentido? Va dirigida Cristina, a ambas. No sé si Cristina ok. quieras. Bueno, aquí estoy retomando como porque era como larguita la pregunta que la estoy leyendo. Bueno, efectivamente
no solo las empresas van a salir golpeadas, sino que todos los ciudadanos de alguna manera van a tener efectos de la pandemia, ¿cierto? En esa pregunta puede ser que ¿cuál es la estrategia para que las políticas e iniciativas se sigan ejecutando y contando con las restricciones? Pues es claro que hay un valor que prima frente a los otros y a la salud pública, y pues eso de alguna manera se tendrán que buscar los recursos necesarios para apoyar a las empresas, ¿cierto? Igual los recursos de alguna manera ya estaban, no solo son los del año, sino que hay vigencias futuras que se pueden emplear y para ello, para continuar con las políticas de iniciativas que se tienen con respecto a mejorar la calidad del aire y a las políticas en salud pública, ¿cierto? Pero inevitablemente, pues lo que nos está llamando esta nueva contingencia es a la resiliencia, a la adaptación, y se buscarán políticas nuevas y se generarán nuevos recursos, eso no hay duda de ello, pero lo que sí tenemos que entender es que necesitamos un cambio y ese cambio nos lo están exigiendo a gritos el medio ambiente y la salud de toda la población. Entonces, yo diría que no es preocuparnos, sino ocuparnos en encontrar esas estrategias nuevas para ser más resilientes frente a lo que estamos enfrentando hoy día. Entonces, también es la creatividad de todos nosotros para abordarlas. No es solo esperar el proteccionismo de las políticas públicas, pues estatales, sino que como empresarios y como grupos de asociación nos tenemos que ayudar. Ese es un llamado pues a retornar al yo te ayudo, tú me ayudas, y en grupos salgamos de las dificultades. Entonces parte de eso es la resiliencia, de crear nuevas estrategias, de vincularnos a nuevos grupos, de evaluar nuevas políticas internacionales que se van a generar a partir de eso, porque no estamos solos tampoco en el parque. Esto pues a nivel mundial y a nivel global se deben realizar nuevas estrategias para afrontar todo esto que se nos viene, porque apenas yo creo que empieza, esto no vamos ni en la mitad del camino, pero tenemos que estar preparados y con mucha creatividad. Listo. Yo Eliana, ¿tienes quisiera algún comentario? complementar, sí, me parece una pregunta súper chévere y tal vez nuestra cultura lo que ha intentado hacer con los grupos de pensamiento, los think tanks, las redes, motivada pues como que en esta dinámica de producción de conocimiento es abrir debates, o sea, abrir diálogos que parecía que fueran solo de algunos expertos o de unas personas, y cada vez es más común en este escenario encontrarse uno con personas que en la vida había conversado, con personas que en la vida había cruzado información, y que entonces en esa apertura vienen como varios elementos. Uno, me llama mucho la atención, por ejemplo, como si ustedes han seguido a Greta Thunberg, ha estado muy silenciosa en estos tiempos, muy reflexiva, pero muy, digamos, de la mano de líderes intelectuales como Naomi Klein, que están abocadas a plantear nuevas formas de construcciones de sociedad, ¿cierto? Porque esta señora precisamente lo que hace es leer un poco el contexto geopolítico. Dos, cuando uno plantea el ejercicio de redes de conocimiento y de hacer más horizontal el diálogo del no sé y todos queremos aprender, el Centro Internacional de Estudios de Copenhagen, muy interesante, dice, aún las respuestas no las tenemos, pero no pensemos solo que la respuesta está en la tecnología, o sea, la respuesta está en nuestros corazones, en nuestra coherencia y nuestra conciencia ambiental. Tres, cuando uno escucha o la pregunta por el tema de que se ve internacionalmente, pues ustedes seguramente estarán haciéndole mucho seguimiento al tema del deshielo y de otros virus, o al tema de la discusión que hay entonces entre quienes son los ambientalistas y quienes están tomando las decisiones. Por eso no puede estar alejado, no podía dejarle este mensaje, no puede estar alejado ni distante la mitigación de la adaptación y la resiliencia. O sea, no podemos decirle a la sociedad, a nuestra gente, a la comunidad, que la adaptación ellos verán cómo la hacen. No, tenemos que entender los números
aprender del otro, capacitarnos para poder hacer unas defensas a ultranza realmente de lo que tenemos en el entorno. Y tercero, pues y cuarto, perdón, no quería dejar pasar esto porque creo que hay algo muy importante para aprender y es el asunto del ecofeminismo. No tanto y ese sería otro tema valiosísimo para trabajar en las empresas, o sea, el asunto y pongo pues aquí algo que yo creo que vale la pena profundizarlo, porque es el rol de la mujer en la transformación. No porque sea un asunto de género ni porque sea la mujer, sino en ese diálogo, en la interacción, roles y responsabilidades de algo que hoy se está reclamando en el mundo y es el concepto del cuidado. Esta es una oportunidad para dejar ese punto ahí en alto y en punta, pues punto en alto y en punta, porque es el cuidado el que tiene que hacerse visible en las reflexiones empresariales. Muchas gracias, Eliana, muchas gracias, María Cristina, por la intervención, por brindarnos sus conocimientos en este webinar. Les agradecemos como organización Acción Climática. Invitamos a todos los usuarios también a ingresar y participar en el siguiente webinar que tenemos el 27 de mayo. Huella de carbono, avances y experiencia en la región. Contaremos con participantes en Perú, en Chile y acá en Colombia. Agradecemos mucho a todos ustedes por participar en este webinar y de nuevo Cristina y Eliana, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. La información me están preguntando, la pueden tener a través de la red de acción climática y con las diapositivas. Que tengan Claro que una sí. buena tarde. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. A todos los usuarios a todos los usuarios que se registraron les compartiremos la presentación y el video de este webinar. Que tengan un buen día.